Bien, hola a todas y todos, espero se encuentren muy bien. Vamos a ver esta clase que es referente a lo que es la ética en investigación secundaria y la práctica basada en la evidencia. ¿Ya? Si bien, como para comenzar, la ética a nivel general se ve relacionada con las investigaciones que son parte de la investigación secundaria y voy a hablar algunos conceptos también de lo que se refiere a la integridad científica y la integridad en investigación con respecto a las revisiones. ¿Ya? Entonces vamos a ir desde esa mirada transitando. ¿Ya? Bueno, ustedes ya me conocen, soy Cibeles González y vamos a ir presentando esta clase. Bueno, ahí está el organizador avanzado que va a haber solamente dos temáticas generales, ya que es la introducción y que con esto nos vamos a adentrar en lo que es la ética en investigación principalmente, y ya la integridad científica vamos a ir hablando de aspectos que se van uniendo o combinando con las investigaciones secundarias y la práctica basada en la evidencia, que se relacionan de manera directa. Bien, en cuanto a lo que es la ciencia, ya nosotros cuando investigamos siempre tenemos que pensar de que nosotros estamos buscando una verdad, ¿ya? Y esa verdad responde a un bien social, no a un bien personal, sino, o a una necesidad personal, sino que responde a necesidades sociales. Que ese es un requisito ético que cobró bastante relevancia, que te voy a explicar un ratito más, después de que se dieron cuenta, ¿cierto?, estas personas que empezaron o estas sociedades también, posterior a la Segunda Guerra Mundial, que empezaron a darse cuenta de que se requerían lineamientos para poder realizar una correcta investigación científica, ¿ya? Entonces se llegó a este acuerdo y a este conocimiento en que nosotros cuando queremos hacer ciencia estamos buscando una verdad, pero esa verdad tiene que considerarse un valor social, como un bien para la sociedad a la cual yo estoy investigando, ¿ya? Y en base a esto, tenemos que recordar un poco la historia. Ya yo ahí les coloqué varios tópicos que los voy desarrollando uno a uno, como para que ustedes vayan compenetrándose con de dónde nace esta importancia de la ética primeramente en la investigación. ¿Ya? Bueno, todos, si bien antiguamente, antes de de la Segunda Guerra Mundial, habían iniciativas con respecto a las investigaciones y a la parte de, ¿cómo se llama?, de respetar los derechos de las personas, siempre fue de manera incipiente. Ya la Segunda Guerra Mundial generó un punto de inflexión sumamente potente en lo que es el valor de la persona para, como sujetos, perdón, de investigación. ¿Ya? Y en este sentido, bueno, la Segunda Guerra Mundial, que fue un periodo terrible, ¿cierto? Principalmente ya para la parte más europea de Alemania y todas esas horrores que se vivieron, ¿cierto? Dentro de los horrores hubo muchos procesos de experimentación, ¿ya? Esos procesos de experimentación eh, llevaron a que al tener esta supremacía, o los alemanes al tener esta mirada de supremacía racial, ¿cierto? O en este sentido de querer limpiar a la sociedad de las personas con respecto a otra amenaza biológica, entre comillas, que tenían, iniciaron una serie de experimentos dentro del proceso de la guerra, ¿ya? Entre los que destacan, por ejemplo, los que son relacionados a la supervivencia militar, que eran esto en donde eh, experimentaban con personas sobre la altitud máxima que podían llegar los prisioneros y prisioneras desde una tripulación, o sea, qué tenía que estar la tripulación y dónde el avión se podía dañar, ¿ya? Entonces, en esto también hicieron congelación de los prisioneros y también utilizaron diversas formas de cómo se potabilizaba el agua a través de la prueba con personas, ya con estas personas presas. Ya otros experimentos que también realizaron acá fueron con respecto a probar fármaco y tratamiento en los campos de concentración, y que eso hay muchas películas con respecto a eso.
como la fiebre tifoidea, la tuberculosis y una serie de otras enfermedades más. Y también, obviamente, relacionado con lo que ellos pensaban como su verdad, que eran estos experimentos raciales con respecto a lo que era esta ideología de pensar, ¿cierto? Que eran una raza superior, ¿ya? Entonces, generaron mucho experimento con las personas que estaban presas. Bueno, ya después terminó la Segunda Guerra Mundial y comenzó en el año ya 46, cuando ya posguerra directo, se dieron cuenta de estas atrocidades que se habían cometido y empezaron los que se llaman los juicios de Nuremberg, ¿ya? ¿Por qué es importante nombrarle esto? Porque posteriormente cuando nosotros hablamos de ética, generalmente uno asocia estos aspectos solamente a lo reciente, ¿ya? Pero es muy importante recordar que la historia generó estos cambios, ¿ya? Y este juicio de Nuremberg llevó a una cierta cantidad de personas, ¿cierto?, que estaban militares y médicos militares también, que estaban incluidos en todos estos daños. Y desde ese momento se creó un código que se llama el Código de Nuremberg, ¿ya? Y el Código de Nuremberg llevó a una serie de como preceptos que llevaron a decidir, ¿cierto?, que las personas son importantes para la investigación y que no se puede hacer investigación si es que las personas no están de acuerdo, ¿ya? Fue la primera como en documento formal creado por una serie de países que dijeron que la investigación no podía ser mayor eh, al beneficio, ¿ya? O el riesgo que se corre la investigación. Y eso fue muy importante porque, como les decía en un momento al inicio, ¿cierto? Generó un punto de inflexión en lo que es la ética de la investigación. Bueno, pasado esto, ya en el año 48, cuando, o sea, en la Declaración de los Derechos Humanos, ¿cierto? Ella empieza a verse esta necesidad de poder normar eh, esta forma o las formas de investigar, ¿ya? Entonces, cuando se crea la Declaración de los Derechos Humanos, ya se empiezan a ver estos atisbos de la necesidad de poder tener ciertos resguardos relacionados con el respeto a las personas para poder investigar, ¿ya? Y en este caso, la Declaración de los Derechos Humanos, que vino mucho tiempo después, perdón, establece y se fundamenta en principios éticos, ¿ya? En el respeto a la dignidad, a la autonomía, a la justicia y a la no maleficencia principalmente, que ahí después se los voy a explicar los principios éticos, ¿ya? Entonces, en este sentido, la Declaración de los Derechos Humanos en sus artículos establece ciertas cosas, ya en donde se da a conocer el respeto hacia lo que es la investigación, al respeto a la persona me refiero, que participe en una investigación. Por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos en uno de sus artículos habla del consentimiento informado, que toda investigación requiere de un consentimiento libre e informado, ¿ya? Porque muchas veces hay algunos experimentos, que se los voy a nombrar después, ahora el punto que viene, que hicieron experimentación, aprobaron, pasaron un consentimiento, pero no era un consentimiento informado, en donde yo le comentaba o le cuento a la persona de lo que se va a hacer en esa investigación, ¿ya? Bueno, dentro también de los otros artículos hablan de la privacidad y la confidencialidad, que es con respecto a la protección estricta de toda la información que uno recolecta en los procesos de investigación, que es totalmente propia de la investigación, pero uno tiene que declarar que a través de, bueno, de estos de los derechos humanos, ¿cierto? De que hay una protección frente a esa información que me entrega la persona que está siendo investigada. ¿Ya? Investigada me refiero a investigación científica. Eh, Otro habla también sobre la igualdad y la no discriminación, ya en donde ninguna persona, por ser de raza, sexo, orientación, lo que ustedes quieran, puede ser sometido a una estigmatización o a un trato desigual, ¿ya? Y esto se refiere mucho a, a las investigaciones experimentales, en donde muchas veces uno tiene un grupo control y un grupo intervención, en donde a veces, y lo que se llevó a cabo y es donde nace esto, ¿cierto? Se lleva a esta estigmatización social
o un trato desigual frente a las personas. Ya entonces, eso se establece como un primer documento sumamente importante con respecto a lo que es la protección de las personas como sujetos de investigación. Sin embargo, a pesar de que esto se llevó a cabo hartos años después de la Segunda Guerra Mundial, aún así siguieron la experimentación en distintas partes del mundo, ¿ya? Hay dos experimentos que son bien interesantes, que son muy tristes, pero que uno cuando empieza a leer de esta forma o de cómo fue naciendo estas normativas y por qué es tan importante, uno no logra entender de cómo se lograron hacer esas cosas, ¿ya? Aún ya existiendo el Código de Nuremberg, que ya existía, ya estaba la Declaración de los Derechos Humanos, aún así se siguieron estos proyectos y hay dos proyectos que son muy conocidos, que son el proyecto Tugiesky y el proyecto Willowbrook, Brook, perdón, ahí me falta una R. El experimento Tuskegee, que es relacionado con una población de afrodescendiente y afroamericana en Estados Unidos, en una localidad que era netamente afroamericana, ya que es Alabama. Y habían unos médicos que estaban estudiando sobre lo que es la sífilis, ¿ya? Y cómo la sífilis llegaba a ser neurosífilis y en cuántos años se demoraba en general la neurosífilis. Y aquí está lo impactante de este proyecto, es que primero era una enfermera la que estaba a cargo del proyecto, porque una enfermera afroamericana que se encargó de enfermar a las personas con la sífilis, ¿ya? Por el bien de la ciencia, ese fue su discurso cuando estaba en el juicio. Y a algunas personas se les inyectaba la penicilina y a otras no. Y a las que no se les inyectaba se les vio todo el proceso de los años de la sífilis. Recuerda que la sífilis es una enfermedad que tiene un periodo de latencia muy grande, hasta 15, 20 años, y esto se buscaba con este proyecto, ya investigar sobre cómo era el proceso de una persona que no recibiera la penicilina o este medicamento, ¿cierto? Para la sífilis. Ya, bueno, eso fue ya descubierto posteriormente, ya no tan hace tanto, o sea, en los años 80, se llevó a juicio y donde se llevó a juicio a esta enfermera. Hay una película en YouTube que ustedes la pueden ver así libremente, que se llama Los chicos de la señorita algo, no me acuerdo qué era el nombre de la enfermera, en donde ella estuvo ahí viviendo, como era parte del territorio, la conocían y es impactante, muy impactante. Entonces, si uno se da cuenta, a pesar de haber vivido todo lo anterior, de la Segunda Guerra, los experimentos, haber llegado a la Declaración de los Derechos Humanos, aún así, entre comillas, la ciencia seguía queriendo investigar sin un respeto hacia las personas, ¿ya? Y el otro proyecto que también es muy conocido es el proyecto Willowbrook, que es un proyecto relacionado con personas o niños, ¿ya? Que entre comillas los papás firmaban, por eso les digo, en estos dos proyectos las personas firmaban consentimiento, pero no eran informados de lo que les iba a pasar. Y eran niños que tenían deficiencias cognitivas y mentales de un hospital psiquiátrico de salud mental en Nueva York, y a ellos se les inyectaba la hepatitis, ¿ya? Y tenían que ver, o sea, la idea de estos médicos investigadores, ¿cierto? Que era como ver la progresión de la hepatitis en personas con deficiencia mental y para saber si había algún como efecto distinto en aquellas personas de las personas que no tenían esta deficiencia. Bueno, eso después fue descubierto también, las personas fueron enjuiciadas, pero aún así esto no fue tan lejos, o sea, fue en los años 50, 60, Tukeski fue en los años 70, ya entonces es impresionante cómo la ciencia o a través de la ciencia se cometen errores éticos y se cometieron errores éticos, generando esto como un concepto erróneo de lo que es el bien social. Que una de las frases que dice la enfermera que trabajó en este proyecto
de la sífilis que les comentaba recién, ella dijo que lo hizo por el bien de la ciencia, ¿ya? Para saber cómo era una sífilis que se mantenía durante 20 años, cómo morían las personas, cómo era la aparición después de las pústulas, cómo era la neurosífilis. Y ella lo dice, o sea, en el juicio se ve ahí cuando ella establece y describe que ella lo hizo por la ciencia y por la verdad. Entonces, eso es re complejo, es muy complejo analizarlo desde el punto de vista, ¿cómo se llama? Legal, porque de cierta forma ellos consideraron que tenían el consentimiento, ¿ya? Con todos estos antecedentes, es que ya después a todos los países que ya realizan mucha investigación, reelaboran este a través de una asociación que era con respecto a lo que era la ética en investigaciones, no me acuerdo el nombre en este momento, elaboraron el informe Belmont. ¿Ya? Y el informe Belmont estableció aspectos fundamentales en donde se establecen los cuatro principios éticos que son primordiales para la investigación y que están hasta el día de hoy, siguen, ¿ya? Y uno lo sigue estudiando, lo sigue enseñando, ¿ya? Y estos principios éticos son los relacionados con lo que es primero la autonomía, ¿ya? En donde toda persona tiene, que se refiere a que las personas tienen el derecho a elegir, a no ser como coercionadas para poder participar en la investigación. Ya eso se refiere al principio de autonomía. El otro principio es el de la beneficencia, en donde yo maximizo los riesgos, o sea, maximizo el beneficio, o sea, yo le voy a hacer un bien con esta investigación, por ejemplo, si, que lo que se ha visto con las vacunas, ¿ya? Con las vacunas, que obviamente todos los procesos de investigación relacionados con las vacunas tienen estrictas medidas de ética, porque son muy cuestionados, y ahora con todo el movimiento antivacuna, entonces eh, por ejemplo, con la vacuna incluso del virus incisional, que está hace poco, ¿cierto? Acá en Chile por lo menos, y que se logró a cero la muerte del lactante, que eso es un hito en salud pública maravilloso, ¿ya? Entonces, en ese sentido, eh, ese es un bien social, ¿se fijan? Y que acá la gran cantidad de población se ve beneficiada con esa investigación. No es una pequeña porción de la población, no es una persona, sino que es una gran cantidad y una gran proporción de la población, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere el principio de la beneficencia. Y el de la justicia es donde el cual se refiere, como su nombre lo indica, a esta distribución equitativa, tanto de los beneficios como de las cargas de la investigación en donde todas las personas tienen el mismo derecho o la misma equidad, por así decirlo, de participar en el proceso de investigación, ¿ya? Y aquí yo tengo que evitar todo lo que es la participación de los grupos vulnerables en este tipo de investigaciones, salvo que sea muy bien fundamentado en cuanto al valor social, ¿ya? Y eso se llevó a cabo durante varios ratos, pero después se le agregó un cuarto principio que es el de la no maleficencia, que es disminuir el daño. Es el no hacer daño, el de la no maleficencia, que yo no voy a hacer daño con esta investigación. E incluso hoy día se juntan, el de la beneficencia y no maleficencia se colocan como juntos, y donde uno hace una descripción de lo que es la distribución equitativa de los beneficios, y yo maximizo los beneficios y minimizo los riesgos. A eso se refiere cuando uno los une juntos. Y aquí es bien interesante analizarlo desde un punto de vista ético porque ¿cómo se llama esto? La, Muchas veces se entran en cuestionamientos las investigaciones al decir que tiene un valor social porque cumple los principios éticos. Ya entonces hay un autor que se llama Diego Gracia, que es un filósofo español que habla sobre los niveles de principio. ¿Ya? Y él estableció, bueno, y después fue apoyado con varias otras investigaciones y análisis, ¿cierto?, filosófico y ético, que establece que los principios de primer nivel son la no maleficencia y la justicia, y los de segundo nivel son los de la autonomía y la beneficencia, ¿ya?
¿Qué pasa con, por qué es importante que yo les explique esto? Porque, por ejemplo, cuando entran en conflicto las investigaciones, en cuanto a la parte ética, ¿cierto? De decir que esto es un valor a la ciencia, ¿cierto? Porque estoy buscando esta verdad, este valor social importante para las personas, tengo que tomar en cuenta como principio ético que los primeros que rigen esto son la justicia y la no maleficencia. O sea, yo lo primero que tengo que hacer con una ciencia que estoy generando es no hacer daño. Si voy a hacer un daño y ese daño no es justo, definitivamente entonces no puede ser una investigación ética, ¿ya? Y esto se realizó y estos niveles se establecen porque muchas veces se sobreponía, por ejemplo, la beneficencia, que es lo que yo les comentaba con el proyecto Tukeski, que la enfermera en este caso establece que ella lo veía por el bien de la ciencia, ¿ya? Era un valor social importante, ¿ya? Y si uno lo analiza de los principios éticos, sí, tenía una beneficencia. Las personas firmaron el consentimiento, por lo tanto tenían autonomía. Pero en cuanto a la justicia, no fue justo. ¿Por qué? Porque era solamente para la población negra y estaban ahí grupos vulnerables. Y tampoco, y tuvo una maleficencia, tuvo un dolo, que fue el hacer daño. Y el hacer daño libremente y las personas investigadoras sabían que iban a hacer el daño. ¿Te fijan? Entonces, por eso se creó esta forma de análisis, cuando uno analiza los dilemas éticos de esta forma, ¿cierto? Establece y lo que se llaman los principios prima facie, que son estos dos, ¿cierto? De la no maleficencia, el no hacer daño y que sea justo, y los de segunda clase o de segundo nivel, que serían los de justicia, o sea, perdón, la autonomía y beneficencia, ¿ya? ¿Por qué les nombro esto? Porque posteriormente, en base a esto que yo les estoy explicando, a estos niveles y todas estas cosas, viene la Declaración de Helsinki, que establece aspectos muy importantes con respecto a los procesos de investigación. Esto ya, la Declaración de Helsinki ha tenido muchas actualizaciones desde el año 2002, ¿ya? Con respecto a la utilización del consentimiento informado, con respecto a lo que es el valor social, la evaluación independiente y todas estas cosas. ¿Ya? Y bueno, posteriormente el Consejo Internacional de la las Ciencias Médicas, la Organización de las Ciencias Médicas, el CIOM, o la CIOMS, también crea y le da mucho énfasis a lo que es el valor social. ¿Ya? Y en este caso, y aquí voy con lo que viene ahora, ¿cierto? Que se crea este concepto muy general y se levanta no se levanta, sino que se fortalece en que la investigación con seres humanos tenemos que tener estos cuatro aspectos, tiene que cumplir, pero literalmente con estos cuatro aspectos, considerando ya todo lo que yo les dije a nivel histórico. Primero, ¿cuál es el objetivo de lo que yo estoy investigando y de la ciencia que estoy generando? ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, todos estos cuatro aspectos le dan mucha importancia a lo que es el valor social, a la importancia que tiene el proceso de investigación para la sociedad y si va o no dar respuesta a las necesidades sentidas de la población, ¿ya? Entonces a eso se refiere. Si esta investigación o la que se está realizando considera la mejora de la salud, el bienestar y la calidad de vida. Si no, la investigación no considera eso, definitivamente no es una investigación ética. Si la investigación no considera sujetos de investigación, por ejemplo, con el uso de datos, o en el caso de la investigación secundaria que nosotros utilizamos en otras investigaciones ya realizadas para poder dar respuesta a una pregunta clínica estructurada, ¿cierto? Pero que esas investigaciones que son de carácter primario tienen que considerar los aspectos éticos y tienen que considerar los sujetos de investigación. A eso va, ¿ya? Y que siempre las investigaciones hayan respeto irrestricto a los seres humanos, ya a las personas que participan en ese proceso de investigación y que para reducir la posibilidad de explotación y obviamente la contribución al bien social, ¿cierto? Entonces, cuando yo veo un proceso de investigación o una investigación, tengo que considerar, o sea, conocer la historia, porque eso es muy importante, de dónde nace todo esto, pero llegar a la conclusión que esto, cuando yo tengo una ética, o sea, cumplo una ética,
de investigación con seres humanos tiene que tener estos aspectos, que tiene que dar un objetivo a la ciencia como un valor social, que considera lo que es la mejora de la salud, del bienestar, de la calidad de vida de las personas a las cuales estoy interviniendo, ¿cierto? Que con el respeto irrestricto a lo que son las personas, ¿ya? Y considerar que no van a ser explotadas y esta va a ser una contribución social enorme para la ciencia y para las comunidades, ya para los territorios. En base a esto, ya en los años 80 90, está Ezequiel Emanuel, que también es un pensador, ¿cierto? Filósofo, que creó los principios éticos, perdón, los requisitos éticos para que una investigación sea ética, ¿ya? Aunque suene como cacofónico, ¿ya? Y acá él nombra 7 principios, ¿ya? Y los declara, los analiza, y el por qué yo considerando estos 7 principios, quiero decir que la investigación es ética, ¿ya? Y el que cobra mucha relevancia y que se lo he estado diciendo por lo menos en estas dos últimas diapositivas, ¿cierto? Es el valor social, que sea importante para las personas, ¿ya? Que no cause dolo, que cause beneficios, que genere beneficios en las personas, ¿ya? Y eso es muy importante porque es lo que yo creo que cobra relevancia actualmente, no creo yo, sino que lo establece también la parte más de quienes estudian y quienes se dedican a la ética y la investigación. Ya el valor social es como el requisito ético más importante y por eso el primero de los que establece Ezequiel Emanuel. La validez científica, que es un requisito ético que establece que metodológicamente la investigación es correcta, ya para lo que yo quiero hacer, para la problemática que se quiere dar respuesta. La selección equitativa de los sujetos, en donde no, ¿cómo se? Bueno, respeto a las personas y a los seres humanos por ser seres humanos, pero también a esto se refiere sobre todo cuando se hacen experimentos o ensayos clínicos con un grupo control y un grupo de intervención, que aquella grupo de intervención los sujetos puedan ser seleccionados de manera equitativa y también al azar. O sea, ahí tiene que ser aleatorio, ¿ya? Porque si yo elijo a una persona con cierta característica porque a lo mejor es mi amiga, ya estoy incumpliendo también la selección equitativa. Todas las personas que cumplan los criterios de inclusión tienen que ingresar, por ejemplo, al proceso de investigación. Aquí hay una situación que una vez yo vi, no sé si ustedes han visto Grey's Anatomy, que es una serie gringa, que yo creo que todas la conocen. Y hay una parte donde Meredith Grey, con la pareja que tenía hace tiempo, que era el neurocirujano, el doctor Shepard, ¿cierto? Estaban realizando un estudio del Alzheimer. No sé si ustedes lo han visto, pero les voy a comentar cómo es estos capítulos que más o menos ven y uno ve estos errores de la selección equitativa y los errores que se cometen éticamente, ¿ya? Y bueno, el doctor Shepard fue el que hizo el proyecto, se lo ganó con esta entidad que tiene Estados Unidos, con la DPA, creo que no me acuerdo cómo se llama, bueno, la que ve los medicamentos y todas esas cosas, que estaban investigando un medicamento que si se colocaba intratecalmente o en algunas partes del cerebro, podía disminuir el Alzheimer en las personas. ¿Ya? Eso era como a nivel general. ¿Ya? Y empezó el experimento y él pidió a Meredith Grey que fuera su ayudante en el proyecto. Y resulta que dentro de todo esto, al proyecto ingresó la esposa del doctor jefe, era, no me acuerdo el nombre del doctor, que estaban con síntomas iniciales del Alzheimer, ¿ya? ¿Por qué? Porque el proyecto, como criterios de elegibilidad, tenía de que las personas tenían que estar como en una etapa inicial del Alzheimer y ahí le hacían toda una serie de... Ahí se ve muy claramente cómo el proceso de investigación bien interesante, ¿ya? Si la pueden ver, no me acuerdo en qué temporada está, pero está, yo creo, una de las primeras porque estaba todavía Shepard vivo y están recién en es como la relación con Grey, ¿ya? Bueno, y entra esta persona y se dan cuenta que es la esposa del doctor que era jefe de cirugía del hospital y Meredith Grey se hace muy amiga de esta señora y también de él
del jefe del hospital porque era amigo de su mamá y todo lo que, si ustedes la han visto, van a conocer ahí el contexto. ¿Y qué pasó? Es que ella se dio cuenta de que al hacer la aleatorización para poder sacar el dispositivo que venía con este medicamento o algo así, se da cuenta que la señora sale no seleccionada para usar esto. Y que lo que hizo fue cambiar los dispositivos y colocar a otra persona no seleccionada y a ella le instalaron el dispositivo para que pudiera tener o probar esto del Alzheimer con el medicamento. Bueno. Todo esto después se supo, llevó a que la organización esta de Estados Unidos le negara la postulación al proyecto, al CHEPAR y todo. Bueno, ahí se genera parte de los desencuentros amorosos y todas esas cosas. ¿A qué voy con esto? Es que la selección equitativa de los sujetos no se llevó a cabo con esa actuar de Meredith Grey. ¿Ya? Entonces ella cuando se hace selección equitativa uno establece la elegibilidad y como es un muestreo aleatorio, ¿cierto? Quien salga es la que yo le voy a poner la intervención, no es la que yo quiero, ¿ya? Y a eso se refiere la solución equitativa, ¿ya? La evaluación independiente es que la investigación sea evaluada por otra persona, ¿ya? Y por eso están los comités de ética, ¿ya? Bueno, el consentimiento informado, que no es solamente consentimiento. ¿Usted participa en en esta investigación, por ejemplo? Sí, participo. ¿Sabe lo que va a hacer? No, no sé. Ya, eso no es un consentimiento informado. Uno para poder hacer una investigación tiene que informar de qué se trata, que esta es una investigación de este tipo, este es el objetivo, estas son las personas responsables, esta es su participación, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, todo eso tiene que describirse en ese consentimiento informado, en donde se hace primero un consentimiento, así como una escritura, un documento, y posteriormente se hace un acta de consentimiento en donde la persona firma y indica que él conoce todas las cosas, su forma de participación, que me explicaron claramente todo. Entonces, eso es el consentimiento informado. Y este a su vez tiene que incluir el respeto por los sujetos, ¿ya? Y también la parte del riesgo-beneficio, que en el consentimiento informado tiene que incluir cuál es el beneficio de la investigación y cuál es el riesgo que tiene la persona. Generalmente, actualmente, por ejemplo, las investigaciones que realizamos de carácter primario, las enfermeras y los enfermeros, generalmente nosotros establecemos un riesgo bien bajo porque no hacemos ensayos clínicos, ¿ya? Esto es muy, por ejemplo, hay un riesgo, por ejemplo, que es el riesgo de, sobre todo que se utiliza cuando uno hace entrevista para personas que han sufrido mucho, por ejemplo, a las personas que han sufrido violación o personas que han sido, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Violaciones de los derechos humanos o personas de las diversidades que han sufrido persecución. Ya, en ese caso, si yo hago entrevista a ese tipo de personas, uno tiene el riesgo de revictimizar a la persona. Ya, entonces, en ese sentido, que lo que se hace es se hacen una programación de sistemas de contención, ya en donde uno lo describe en el consentimiento y lo describe también en la solicitud del comité de ética, en donde si la persona llegase a presentar malestar o proceso así como carga emocional o alguna cosa de revictimización, no tiene como un plan de contingencia para poder responder de manera adecuada al malestar de esa persona, ¿ya? Eso siempre se hace, ¿ya? Entonces ahí uno dice, ah, ya, entonces esta investigación tiene un riesgo que es mínimo, o que un riesgo o un riesgo, pero para ese riesgo está como dada la respuesta previamente, ¿ya? Entonces, en ese sentido se refiere al riesgo-beneficio. Y en este caso, estos requisitos éticos de Ezequiel Emanuel han como mejorado mucho los procesos de investigación, lo que permitió que se crearan los comités de ética y toda esta cosa, ¿ya? Entonces, por eso esto va como previo a lo que le vamos a ver ahora, que es lo que es la integridad científica, ¿ya? Para yo poder establecer que una investigación es íntegra científicamente, uno tiene que considerar que este concepto es el pilar que asegura que la investigación que se está realizando sea confiable.
Y no solamente es confiable, sino que se pueda reproducir y también sea útil para la toma de decisiones. ¿Ya? Acá la integridad científica establece que la privacidad de la persona, del sujeto que estoy investigando o de los sujetos, es el derecho fundamental. ¿Se acuerdan que dentro de la Declaración de los Derechos Humanos ya se establecía en uno de sus artículos que había una protección estricta a la información personal de los participantes, que eso ya después se fue viendo con todo lo que es el consentimiento informado, la información del riesgo-beneficio y todas esas cosas, ¿ya? Los países, porque recuerden que todas tiene que tener, estar normado, ya no solamente tiene que estar declarado, sino que tiene que estar como la bajada normativa hacia los países, las personas y a las personas que nos dedicamos a la investigación, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, los países han realizado distintas normas, obviamente en los contextos territoriales, para poder dar respuesta y que permitir que que la investigación tenga una integridad. Ya, por ejemplo, yo le puse el GDPR, que es el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, porque ahí recuerden que la Unión Europea actúa como un bloque, que es una normativa legal en donde se establecen todos los lineamientos para todos los países de la Unión Europea, cómo tiene que ser la investigación científica y cómo yo regulo la integridad, ya aparte de que sea ética, sino que también sea íntegra, ¿ya? Y en Chile nosotros tenemos dos leyes principalmente, que es la ley 20.120, que refería a la investigación con seres humanos, el genoma, y que también prohíbe la clonación humana. ¿Ya? Estas dos leyes cabe destacar que son netamente relacionadas con la salud de las personas, ¿ya? Y con la protección, porque las investigaciones relacionadas con el área de salud son las que tienen un poco más de riesgo de generar daño, ya por así decirlo, ¿ya? Entonces hay dos leyes muy importantes que nosotros tenemos en Chile, que son la relacionada con la investigación en seres humanos, que establece todo lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, cómo se tienen que establecer los comités de ética, todas esas cosas. Y la ley 20.584, que es la ley de derechos y deberes de las personas, de los pacientes, ¿cierto? Pero dentro de esta misma ley hay algunas acciones o algunos tópicos relacionados o vinculados directamente con la atención de salud, pero en materia de investigación, ¿ya? Y aquí lo que se explicita en esta ley es el principio de la autonomía, ¿ya? Para que las personas puedan decidir de manera autónoma si participan o no en la investigación. A esos dos aspectos se refiere esta ley, o sea, esta ley, principalmente la ley de derechos y deberes, que explicita la protección hacia el ser humano, pero desde la mirada del principio de autonomía, ¿ya? Entonces, estas dos leyes generan una bajada ¿cómo se llama?, acorde a lo que están los lineamientos internacionales, excepto con respecto a la integridad científica en la investigación. Conociendo ya que primeramente para que una investigación pueda ser realizada tiene que ser ética, ¿ya? Pero aparte de ser ética, recuerden que es lo que hablaba Ezequiel Emanuel, que es la validez científica, ¿ya? Tiene que tener integridad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene que ser confiable. Si una investigación no tiene un valor social, no va a ser confiable. ¿Ya? Entonces, a eso se refieren estas leyes y a la bajada que hacen los países, y en este caso nuestro país. ¿Ya? Y aquí vamos a ir un poquito viendo lo que es la ética de la investigación específicamente, ¿cierto? Relacionada con lo que es la integridad científica. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de integridad científica en investigación secundaria y también en práctica basada en la evidencia en investigación primaria, ¿cierto? Uno tiene que considerar que la investigación tiene que evitar los sesgos. Este concepto también se llama como cherry picking, o picking, perdón, cherry picking, en que es un concepto que nace desde las cerezas, que es la selección de las cerezas bonitas, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, el concepto en sí se llama la falacia de la prueba incompleta, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Que yo, ¿cómo se llama? Selecciono los resultados de la investigación, pero selecciono todos aquellos que me sirven y que son positivos. Y elimino los que no me sirven o los que a lo mejor muestran datos que no son ¿cómo se llama? Datos que no me muestran así como, ay, no, son como datos fomes, por así decirlo, ¿ya?
Y eso es un sesgo, ¿ya? Porque yo al sesgar, por ejemplo, si yo estoy buscando dentro de la revisión en su protocolo, estoy buscando, por ejemplo, los factores que influyen en el maltrato y acoso laboral en las enfermeras y enfermeros, y dentro de la evidencia, ¿cierto? Me sale muchos artículos que habla el tipo de liderazgo, por ejemplo, que el liderazgo autoritario generalmente genera o es un factor de riesgo para generar acoso y maltrato en las enfermeras y enfermeros. A lo mejor ese es un resultado que si yo leo mi jefatura va a ser, oh, me van a acusar, me van a no sé qué. Entonces uno, ¿qué es lo que dice? Lo elimina, ¿ya? O sea, lo que hacen este cuando uno hace un sesgo, a eso me refiero, no que uno lo haga porque el resultado es resultado, ¿ya? Entonces, en este sentido, ahí uno lo que hace, o sea, lo que se podría hacer, ¿cierto? Digo, "Ah, no, no puedo mostrar esto a mi jefatura, por lo tanto voy a eliminar ese resultado y voy a elegir a lo mejor que los liderazgos estratégicos, que también me sale en la literatura, son los buenos. Si yo hago eso en una investigación o en una revisión que estoy pensando, ¿cierto? Ya estoy generando un sesgo, porque estoy mostrando solo lo bonito y lo bueno que me mostró la evidencia. Y recuerde que cuando uno hace investigación hay resultados que a lo mejor no son muy alentadores, ¿ya? Entonces, eso, pero eso no quiere decir que sean malos resultados, son distintos. Y ahí uno habla de la confirmación de la hipótesis y todo eso, pero no quiere decir que sean malos, ¿ya? Entonces, cuando uno hace este cherry picking, ¿sí? Puedo distorsionar las conclusiones y afectar obviamente la práctica clínica, porque si yo, por ejemplo, en el caso que les di de la revisión, no muestro que tienen que tener un liderazgo que no sea autoritario y la jefatura sigue manteniendo un liderazgo autoritario, voy a seguir afectando la práctica clínica y voy a generar un ambiente laboral pésimo, ¿ya? Entonces, aquí el pensamiento que uno tiene que tener cuando realiza investigaciones es que los resultados son resultados, ¿ya? Que a mí no me gusten o que no confirmen lo que yo pienso de como hipótesis, por así decirlo, no quiere decir que sean malos, ¿ya? Entonces, a eso se refiere cuando uno tiene un sesgo, ¿ya? Que uno tiene que evitar esta selección sesgada o esta falacia incompleta, porque puede generar y distorsionar las conclusiones. Y para eso uno hace todo lo que es el consentimiento, la parte ética, comprende los principios, los cuatro principios éticos que yo le hablé en un inicio, ¿cierto? Para poder comprender esto, ¿ya? Y hacerlo. Otro aspecto que es importante en la integridad científica es la transparencia y la reproducibilidad, perdón, ¿ya? Y esto porque es importante porque cuando yo transparento la investigación y permito que sea reproducida por otras personas de la misma forma, hacen que los otros y las otras investigadoras e investigadores verifiquen los métodos, ¿ya? Y a lo mejor les salen resultados distintos. Y aquí en donde viene la importancia, por ejemplo, de lo que están haciendo ustedes cuando uno hace los protocolos de revisiones, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el protocolo de las revisiones, uno que lo que hace establece el proceso que se va a llevar a cabo en la investigación. Entonces, si yo lo subo a una plataforma, ya que le voy a explicar a la plataforma, ¿cierto? Y le explico a otra persona, la otra persona en China, por ejemplo, va a decir, uy, la señorita, la enfermera china está haciendo esto que se parece a lo que estoy haciendo, entonces, ¿sabes qué? Yo voy a ocupar el mismo método que están usando ella o ellos. Entonces van a este método, ¿cierto? Que ustedes van a describirle el diseño, los criterios de elegibilidad y van a aplicar a la base de datos y todas las cosas. Y va a decir, ah, fíjate que a mí me salen parecidos los resultados de estas personas. O a lo mejor fíjate que a mí no me salen parecidos. Entonces, ¿qué es lo que permite esto? Que cuando yo establezco esta transparencia de la información, ya que permite que los datos se reproduzcan de una manera confiable. Entonces, cuando se reproducen de manera confiable, yo genero confianza en esa evidencia, ¿ya? ¿Cómo yo puedo generar transparencia en estos procesos, sobre todo en las revisiones, ¿cierto? A través de la publicación de los protocolos, que es lo que están haciendo ustedes, ¿ya? Cuando uno realiza un protocolo, ¿cierto? Realiza todo, les vuelvo a repetir, realiza todo el proceso de cómo lo va a hacer, esta planificación de cómo voy a hacer la investigación secundaria, la búsqueda de la información, la búsqueda de la evidencia basada en una pregunta clínica. Hay plataformas, ya, que yo personalmente conozco dos, una que es el Próspero,
y la otra es que el Open Science Framework, que es el OSF, que son plataformas que uno inscribe en los protocolos, ¿ya? Y eso también le da una, ¿cómo se llama? Una validez científica y una confiabilidad a esa investigación, ¿ya? Esto, ¿cómo se llama? Estas plataformas, ¿ya? Porque Próspero es una plataforma, ¿ya? Eh, que es para revisar revisiones sistemáticas, ¿ya? Que está en su acrónimo en inglés, que es el International Prospective Register of Systematic Review, ya que a eso se refiere Próspero, y es cuando una plataforma en donde uno inscribe la revisión sistemática. Esta plataforma se estableció más o menos en el año 2012, ¿ya? ¿Y por qué se estableció? Porque se dieron cuenta que había muchas personas escribiendo de lo mismo en distintas partes del mundo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer una plataforma en donde todas las personas que estén escribiendo, por ejemplo, del acoso y maltrato, sepan quién está escribiendo el acoso y maltrato y dónde. Pero para eso tienen que elaborar un protocolo. Es un protocolo de investigación secundaria, en donde tiene que ir, por ejemplo, una breve fundamentación de dónde está el vacío de conocimiento, tiene que tener que lo que es el diseño, cómo se van a encontrar los criterios de elegibilidad, todas esas cosas las que tiene que realizar. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, es lo que establece, ¿cierto? Estas plataformas que son de búsqueda de o sea, o de inscripción de los protocolos. Y otra que es el OSF, que es utilizada para Scoping Review, ya el Próspero principalmente para revisiones sistemáticas, porque es un sistema en donde uno ingresa a la plataforma y va diciendo cuáles van a hacer esto, cómo voy a hacer el SEO, cómo voy a hacer esto. Entonces son cosas que en cierta forma no son muy específicas de la revisión sistemática, ¿ya? En cambio se creó después la OSF, eh, el Open Science Framework se creó para poder, ¿cómo se llama esto? Elaborar o incorporar, perdón, otro tipo de revisiones, ¿ya? Entonces, eso, ¿cómo se llama esto? Fue lo que uno espera cuando ustedes inscriban su plataforma, ¿ya? En su plataforma o la plataforma, el protocolo. Bien, entonces cuando uno tiene el OSF, ¿cierto? Es un sistema o una plataforma que yo puedo inscribir mayormente las revisiones sistemáticas, pero también puedo inscribir otro tipo de revisiones, ¿ya? Y en ese caso, cuando yo les sugiero que lo hablen igual con su docente tutora, que podrían incluirlo dentro de la descripción del proceso, ya sea de extracción de datos o de información o en la parte de diseño, ¿ya? En donde establezcan y describan que su revisión o su protocolo de revisión va a ser incluida en alguna plataforma de transparencia, ¿ya? Entonces, eso es muy importante porque esto me genera una visualización de lo que es de la línea de investigación que se pueden estar generando y también permite que la investigación pueda ser reproducida en otros países y en otros contextos, ¿ya? Entonces, esa es una forma de resguardar la integridad científica de las revisiones y también eso es parte de la ética, ¿ya? Bueno, dentro de los protocolos también uno detalla los criterios de inclusión, de exclusión, porque eso recuerden que es muy importante. Y eso yo creo que lo vieron ahí con la clase, cuando vimos la clase de criterios de elegibilidad, ¿cierto? Sobre qué criterios de inclusión o qué criterios de elegibilidad tenían que entender para los distintos tipos de revisiones. Y eso permite que la investigación en un futuro pueda ser reproducida por distintas personas o distintos investigadores. Y obviamente el método análisis, cómo voy a realizar los análisis para saber si los análisis que yo establezco, la extracción de datos o la forma de síntesis que voy a hacer, la puede realizar otra persona. Ya entonces, esta parte es muy importante, convérselo con su docente para saber si se puede o no, ustedes lo puedan declarar dentro del protocolo que este protocolo se va a subir a una plataforma de transparencia que puede ser principalmente el OSF, porque por los tipos de revisiones que están realizando para generar esta parte de la transparencia y la reproducibilidad. ¿Ya?
Bueno, y también cómo uno resguarda la integridad científica a través también de la propiedad intelectual, ¿ya? La propiedad intelectual es una temática bien interesante que habla sobre cómo lo que yo investigo es parte también de, o sea, como parte, no sé si mía, pero sí de las acciones propias que uno realiza, ¿ya? Y acá, en este sentido, siempre es importante cuando nosotros realizamos investigaciones, sobre todo de tipo secundaria, es que cómo yo uso los artículos científicos y las bases de datos, ¿ya? Eh, por eso aquí es re importante lo que es la parte del uso de IA, la parte del uso de, o el copiar literalmente lo que dice otro artículo, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso inmediatamente me genera una desconfianza, si yo obviamente no lo hago y no lo declaro, y lo hago a lo mejor porque, no sé, estoy cansada, tengo, no sé, otro factor que pueda ser, ¿cierto? No hago el uso ético de de los artículos. Por ejemplo, una vez nos pasado, por lo menos a mí, que había un artículo que estaba totalmente, o sea, y los estudiantes me dijeron que lo habían analizado, yo lo revisé y era totalmente distinto a lo que ellos planteaban en la extracción de datos. Bueno, y ahí llegamos a la conclusión que no lo habían leído, que lo eligieron a la IA que le sacara la información y al final la información que le sacó la IA estaba totalmente errónea, ¿ya? A eso se refiere el uso del ético de los artículos, que la información que me den los artículos sea la correcta, ¿ya? Aquí el reconocimiento de la autoría, ya y evitar el plagio, ahí uno tiene que reconocer que lo que realizan otras personas, ¿ya? El plagio es aquella forma de ¿cómo se llama? ¿Cómo podría explicarse? De cuando uno toma como autor algo que es de otro, ¿ya? Sin citarlo. Por ejemplo, yo hablo hoy día, no sé, de lo que es a lo mejor el ser cuidado según la perspectiva filosófica de la fenomenología de no sé quién, o sea, la fenomenología hermenéutica. Y yo digo, y no cito, por ejemplo, a Matti Heidegger o a Husserl, ¿ya? Y de repente otros autores bien dicen, oye, pero esta aseveración no la hizo este otro autor, po. Y yo no lo coloco, me pueden definitivamente quitar un artículo publicado, como ha pasado mucho, o también a veces hay un castigo social hacia la y los investigadores que han hecho esto. Hace poco han habido hartos casos. Hay un investigador en España que fue como el investigador más citado del mundo mundial, que tenía, no sé, sacaba como 20 artículos al día. Ya, entonces, nadie se explicaba cómo tanto. El caballero sacaba 20 artículos al día, imagínate, tenía como 1000 artículos, así mucho. Bueno, y después se dieron cuenta en una revista que era así súper top, por ejemplo, así tipo Nature o Lancet, que son revistas, pero muy, muy, muy topísimas dentro del conocimiento científico, y se dieron cuenta que había plagio. Y todas las ideas que él tenía eran plagiadas, por ejemplo, de sus estudiantes, o eran plagiadas de otros investigadores que no eran conocidos. Y eso generó un debate súper importante en todo lo que es el plagio y toda la cosa. Incluso acá en Chile hubo un investigador de la Universidad de Chile que publicó fotos que no eran que las que él había tomado de un experimento, me acuerdo, ¿ya? Y también pues su artículo fue sacado de la revista eh, y eso generó que también se pudieran, ¿cómo se llama esto? Generar normativas, de nuevo, normativas con respecto a, a estas formas de robo, entre comillas, de ideas o todo eso, ¿ya? Entonces, eso es muy importante considerarlo porque muchas veces uno por de repente querer sobresalir o querer hacer las cosas rápido, no cita o cita incorrectamente, ya, pero mayormente al no citar
se genera este plagio. Ya nosotros acá en la universidad tenemos el sistema de identificación del plagio, que es actualmente Turnitin y que ese nos ayuda mucho a identificar el plagio relacionado tanto con las citas textuales de no citado, como también ¿cómo se llama esto? En los errores de la citación, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante también aprender a citar, ¿ya? Y bueno, también hay que considerar que para poder tener integridad científica se tienen que tener licencias y considerar la licencia y el acceso abierto, ¿ya? Acá hay dos aspectos que nosotros consideramos, uno que es el Creative Commons, que es esta sigla, o sea, esto que ustedes ven acá, que seguramente uno lo ve en los artículos, ¿ya? Creative Commons es una organización que es sin fines de lucro y que ofrece como licencias legales gratuitas para los creadores o las personas que escriben o que generan algo, algún producto, qué permisos le dan a ese producto. Ya es como la parte de la utilización del producto que voy a tener. ¿Ya? Hay algunos que son bien flexibles, en donde les permiten copiar, reproducir, y hay otros que son muy restrictivos, que si no tienen la autorización del autor principal, no lo, no lo pueden hacer. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere este Creative Commons. ¿Ya? Y ahí tiene distintas formas, estas son distintas licencias. ¿Ya? Por ejemplo, esta viene así como dice, el CC es compartir contenido, ¿ya? Y aquí el BY es atribución, por ejemplo, ¿ya? Hay otras que no permiten la atribución, otras que sí permiten, o sea, todas permiten, perdón, la atribución, pero algunas no pueden lucrar, otras sí se les permite lucrar, otras que las licencias, por ejemplo, se tienen que se obtengan en base a ese producto, tienen que estar con la misma licencia del producto de la base. Entonces, eso es lo que se genera, ¿ya? Este es como el más libre, ¿ya? Este es el compartir contenido solamente citando al autor, ¿ya? Este es compartir contenido, ya citando al autor, pero también acá es sin fines de lucro, ¿ya? Este es compartir contenido, citando al autor, eh, pero este es sin cobrar, ¿ya? Entonces ahí se van dando como las licencias que ustedes pueden tener o que uno puede ver incluso en los artículos científicos, ¿ya? O en los distintos productos, porque no solamente artículos científicos. Esto genera también un tipo de integridad científica, en donde yo declaro que el autor de este producto que se está elaborando tiene estas características, ¿ya? Y el otro licencia que es el Open Access. El Open Access es una licencia que se establece en que, como su nombre lo indica, es el acceso abierto, ¿ya? Y ese acceso abierto genera de que las personas puedan puedan acceder a ese conocimiento de una manera gratuita, inmediata y sin restricciones legales o técnicas, ya sea de material educativo, de artículos de investigación, y esto permite como leer, descargar, buscar, imprimir, todo lo que yo quiera hacer con ese documento o ese producto que yo quiera leer, ¿ya? Hay distintas vías de acceso para los accesos abiertos, ¿ya? No es como que yo entiendo, por ejemplo, no es que la definición que yo personalmente entiendo por acceso abierto, que está todo libre, ilimitado y lo puedo descargar. O sea, sí, es una definición, pero a nivel editorial, por así decirlo, o a nivel de investigación, el Open Access tiene distintas rutas, ¿ya? Está, por ejemplo, la ruta verde, en donde los autores depositan su información o su producto, por así decirlo, en un repositorio institucional o temático. Por ejemplo, si ustedes, no sé, pues, hicieron su tesis y la depositan en la biblioteca de la universidad. Ya, esa es una ruta verde del Open Access en donde las personas pueden incorporar o pueden buscar su información, les va a salir a través de la búsqueda de repositorio. Está la ruta dorada, que esta es la como bien extraña porque es cuando le cobran al autor o a la institución por el artículo científico y con eso la persona que lee el artículo tiene libre acceso.
¿ya? Y esto sí que es terrible, ¿por qué? Porque los artículos, procesamiento de artículos o el costo de procesamiento de artículos es exageradamente. Hay como, no sé, hay revistas que cobran hasta $5.000 e incluso Lancet cobra creo que $9.000 solamente por publicar para que quede el acceso abierto. Entonces esto ya se ha transformado y es un cuestionamiento también que tienen las editoriales, ¿cierto? De este libre mercado terrible que hay del conocimiento, ¿ya? Bueno, también está el bronce, que es el acceso abierto, que es donde hay artículos gratuitos, pero no tiene una licencia clara, por ejemplo, de Creative Commons. Ya no sale como claro qué es lo que puedo hacer yo con ese artículo, ¿ya? ¿Por qué le estoy hablando de todo esto? Porque esto también es parte de la integridad científica, ¿ya? Y es importante que ustedes sepan de que el uso tanto de los artículos, de la información que ustedes tengan de los artículos, tiene que reconocer todo lo que yo les digo acá. Que sea ético, que hay reconocimiento de la autoría y que también tiene que considerar que lo que ustedes realicen tiene que quedar en acceso abierto o también en otro tipo de licencias como el Creative Commons, ¿ya? Bueno, y también hay otras normas y guías internacionales que rigen el quehacer científico, ya en cuanto a mayormente a lo que es las publicaciones de los artículos o la realización de los artículos. Por ejemplo, está el Comité de la Ética de la Publicación, que es COPE, ¿ya? Y que esta entidad, por así decirlo, promueve las buenas prácticas editoriales, pero principalmente relacionadas con la ética de la investigación en la edición científica de revistas, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es lo que hago si el autor no nombra a otro autor? ¿Qué es lo que hago si el autor se retracta? Eso es lo que refiere COPE, ¿ya? Y después está el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, ¿cierto? Que es el ICMJE, ya que establece criterios para quién es autor, ¿ya? ¿Cuándo se considera ser un autor de algo, ¿ya? Y eso es re interesante, pero para eso les podría hacer otra clase, solamente de cómo se establece o la ética de las publicaciones científicas, ¿ya? Y también está Prisma, que se los coloqué acá también porque es específico para las revisiones sistemáticas, que son normas que rigen de cómo se tiene que construir una revisión, ¿ya? Por ejemplo, está la JBI también, que cómo se tiene que construir una investigación o un protocolo de investigación o de revisión científica. Estas guías internacionales permiten de que la investigación que se está realizando, o en este caso el protocolo de investigación, sea también íntegro científicamente. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que ustedes vayan pensando, a lo mejor en hacer su protocolo a través de la JBI o a lo mejor como está el informe, ustedes vean ahí, pero que por lo menos tengan los criterios de lo que exigen, por ejemplo, las revisiones. ¿Ya? Y bueno, para cerrar, hay que considerar que la ética de la investigación en general y la investigación secundaria y obviamente la práctica de la evidencia no es un requisito accesorio. ¿Ya? Es un requisito fundamental, esencial, primordial. ¿Por qué? Porque con eso yo genero credibilidad, confianza, confiabilidad también, transparencia y también el respeto por los derechos humanos, que ha costado mucho llegar a eso. Entonces, en ese sentido, saber de ética a nivel general me va a permitir a mí saber diferenciar cuando un artículo, en el caso de las revisiones, ¿cierto?, sea o no adecuado, aunque responda a mi pregunta de investigación. Si no tiene un comité de ética, no puedo considerarlo como evidencia. ¿Entienden? Entonces, por eso es un requisito principal, ¿no? No es accesorio. En la investigación secundaria, ya cada etapa, desde que yo empiezo con la pregunta, la selección, hasta que yo publique, ya sea protocolo o publique el artículo, debe siempre regirme por los principios éticos, ¿ya? ¿Y los principios éticos cuáles son? No maleficencia, justicia, autonomía, beneficencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto me va a asegurar una integridad científica, una protección de la información y también un reconocimiento de la autoría, con todo lo que hablamos ahora, a último, ¿cierto?, de esta integridad científica relacionado con los derechos al autor, la propiedad intelectual. ¿Ya? El registro.
en las plataformas del OSF o el Próspero refuerza esta transparencia y la reproducibilidad que yo puedo llegar con esta investigación, este protocolo, ¿ya? Y recuerden que esto también son pilares de la ciencia abierta, que ese también es otro concepto bien interesante que alguna vez lo podamos discutir quizás en clase, ¿ya? Entonces, nosotros cuando actuamos éticamente o con responsabilidad ética, esto no va solamente a fortalecer lo que es el proceso de investigación, sino que todas las decisiones que se basen en la evidencia van a ser más justas, más seguras, ¿ya? Y por lo tanto, sí, van a tener un mayor valor social, que es lo que le hablaba con la parte ética, ¿cierto? En pos del beneficio y el bienestar de las personas, de la familia y de las comunidades, ¿ya? Eso, espero que la clase les haya servido. Yo les voy a dejar un material extra para que ustedes puedan revisar si es que les queda el tiempo con respecto a la ética. Voy a subir un video de cómo hacerse una cuenta en Próspero, si los que hacen revisión sistemática. Y voy a revisar voy a revisar un video si es que sirve o no, que es para la inscripción en el OSF, ¿ya? Para que ustedes lo discutan después con sus docentes. Eso, que tengan un lindo fin de semana y nos estamos viendo la próxima oportunidad. Un abrazo.